Buenas tardes, señores, con todos los que están presentes. Vamos a continuar este conjunto de charlas que estamos dando cada semana y en esta oportunidad vamos a hablar referente al lenguaje DAX. Así que vamos a trabajar un poco con uno de los lenguajes que maneja el Power BI. El Power BI maneja dos tipos de lenguaje. El lenguaje M, que lo usa el Power Query, para todo tipo de transformación, de extracción, transformación, carga de datos. Y el lenguaje DAX, que es muy similar a lo que Excel usa en las funciones de Power Pivot. Y eso es lo que emplea Power BI para trabajar algunas operaciones que se requieran hacer dentro de la base de datos. Bueno, ¿qué es DAX? DAX responde a las abreviaturas de Data Analysis Expression, que es prácticamente expresión de análisis de datos, o sea, funciones para hacer análisis de datos. Entonces podemos entender a DAX, como decía hace un momento, en un equivalente a realizar fórmulas en Excel. Solo que hay algunas diferencias que las vamos a ver en este momento. Los DAX son expresiones que nos permiten hacer operaciones sencillas, como sumas, divisiones, pero también operaciones complejas y más aún operaciones probablemente que no se pensaban que se podía desarrollar bajo un análisis de data ya, o sea, con toda la data, y esto es lo que hace interesante el lenguaje DAX. No siempre se necesita DAX en Power BI, porque los que han tenido la oportunidad de manejar Power BI se habrán dado cuenta que hay cierto grado de intuición para manejar el paquete. No es difícil, es bastante amigable. Por lo tanto, no siempre requerimos hacer, salvo que necesitemos algo en especial. ¿Por qué? Porque normalmente el Power BI de manera automática genera operaciones tipo medida, se llaman medidas, y hace que sea sencillo, ¿no? Nosotros arrastramos el campo y de acuerdo al tipo de filtro con el que se está trabajando, por eso se le llama filtro de contexto o contexto relacionado a un filtro, y el Power BI lo construye, o sea, no se hace problemas y lo hace tan rápido que no necesitamos, no podemos extrañar, digámoslo así, al lenguaje DAX. Sin embargo, cuando ya uno llega a niveles un poco más interesantes de análisis de data que requiere hacer a más profundidad algunas cosas, entonces sí se requiere entonces hacer DAX. Hay dos tipos de medidas que plantea el DAX. Las medidas implícitas, como lo acabo de decir, es arrastrando al campo de visualización, nos genera una operación como sumar, contar, promediar, sacar el máximo, el mínimo. Y las medidas explícitas cuando nosotros escribimos en el lenguaje lo que necesitamos manejar. Ahora, para crear un DAX es importante hacerlo, diferenciarlo entre lo que es DAX para columnas y lo que sería DAX para medidas. No porque sea otro DAX, sino por el comportamiento que éste adopte. Porque si lo hacemos en columna, entonces estamos trabajando a nivel de tabla y obviamente tendremos cierto grado de limitación, aunque también podemos profundizar ahí algunas cosas, pero eso va a depender del trabajo que se requiera hacer. Vamos a un poquito a explicar esto de columna o DAX en columna y DAX en medida, ¿no? Ustedes están mirando ahí. Si queremos conocer el número de elementos restante entre lo vendido y lo que había de manera inicial, entonces si usamos esto a nivel de columna, lo que hace Power BI es operar cada fila y por lo tanto el resultado
sería correcto, ¿no? Tomaría 6, 7 y 14, lo que sería lo mismo de decir 25 menos 8. ¿Verdad? Sin embargo, si lo hacemos a nivel de medida, ya no de columna, sino de medida, la operación se totaliza, ¿no? Es una especie de sumatoria de todas las filas. O sea, si lo hacemos a nivel de medida, la máquina lo trabaja en contextos globalizados. Y si lo hacemos a nivel de columna, lo hace fila por fila. Sin embargo, no siempre se puede hacer eso. Observen el ejemplo que estamos mirando. Si quisiéramos conocer el porcentaje de ventas entre lo vendido y lo que había inicialmente y lo hacemos a nivel de columna, vamos a tener un problema porque la máquina lo va a interpretar como la suma de los porcentajes, cuando no siempre es así. O sea, es 8 de 25, no el 90%. En cambio, si lo hacemos a nivel de medida, sí es factible. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a nivel de columna, primero divide cada fila y después la suma. En caso de hacerlo a nivel de medida, no habría ese problema. Así que en algunos momentos se hace necesario que entendamos esa diferencia para ver cómo es que lo podemos aplicar. Entonces, con algunas consideraciones. Diferencia entre columnas y medidas. Nuevas columnas, en la mayoría de los casos, el crear una nueva columna para hacer una operación o cálculo, como lo dicen la mayoría de autores, no es recomendable. Aunque no implica que no se pueda usar. En algunos casos es imprescindible, es necesario, y en otros casos podría no serlo. Entonces, cuando ya no tenemos la opción de hacerlo de otra manera, vale la pena crear una nueva columna. En cambio, las nuevas medidas son recomendables porque realizan operaciones o cálculos que pueden ser analizados a nivel lógico de toda la data. Por eso, desde ahí, pueden existir otros propósitos complejos. Por ejemplo, a veces queremos manejar medidas globalizadas, como por decir cómo se comporta la venta total de los vendedores respecto al total de todas las ventas de la empresa, o cómo se comporta el movimiento de la materia prima dentro de un proceso productivo por el tiempo de 6 meses, por ejemplo, ¿no? Y entonces hacerlo eso a nivel de columnas es un poco complicado. Es más, no sería tan factible. Si lo hacemos a nivel de medidas, la cosa funciona de otra manera. Entonces, DAX tiene cálculos para columnas y cálculos para medidas, y hay una sintaxis que debemos respetar, como la están ustedes visualizando ahí. Si vamos a crear una nueva columna, una nueva medida, hay un formato en el DAX que obviamente corresponde muchas veces trabajar con el nombre de una tabla. Y cuando este nombre es compuesto, pues hay que ponerle estas comillas simples. Cuando no, simplemente no es necesario. Por eso decimos acá, si hay espacios en el nombre de la tabla, es obligatorio usar comillas simples. Si el nombre de la tabla no tiene espacios, o no son nombres compuestos, se pueden omitir las comillas simples. Y la sintaxis sería de esta manera. Lo interesante en el DAX es que en el Power BI tiene el browser que conocemos comúnmente en todos los paquetes, que al momento de empezar a escribir nuestra instrucción, inmediatamente la máquina va ayudándonos con la construcción. Y hay algunos trucos, shortcuts que se necesitan, abreviaturas que se necesitan manejar. Por ejemplo, la tecla Tab, cuando ya tenemos señalado lo que queremos escoger, con la tecla Tab la máquina escribe por nosotros, ¿no? Entonces hay cositas de ese tipo que en el momento las vamos a ver a la hora de hacer nuestra práctica.
Las columnas calculadas son útiles cuando se quiere segmentar, filtrar, ¿no? O bien hacer un cálculo específico, como por ejemplo extraer, no sé, pues el año de una fecha, por ejemplo, aunque no siempre se requiere hacer eso, porque a veces al jalar el campo fecha podemos extraer los espacios de la fecha. Así que cuando queramos crear una nueva columna en el modelado, le damos un new column y empezamos a escribir. Acá dice bien claro, después de seleccionar el botón nueva columna, la barra de fórmulas se rellena con un nombre de columna básico. O sea, la máquina siempre va a poner un nombre básico. Pero lo interesante es que ya me pone el operador. Así que puedo yo cambiar el nombre, poner obviamente el operador igual y escribir tal como lo hacemos en Excel. Los elementos necesarios para una columna son los siguientes. Obviamente, un nuevo nombre. Tiene que llevar un nuevo nombre. Como ven, la máquina por default pone column. Nosotros lo podemos cambiar. Y por lo menos tiene que haber una función o una expresión. ¿Ya? Y como leen allí, si hay una referencia a una tabla o columna en la fórmula, no es necesario especificar una fila, porque el Power BI calcula la columna de la fila actual en cada cálculo que realiza. Entonces esa es la gran ventaja. Es como cuando trabajamos en Excel tablas, ¿no? Una medida calculada no requiere una posición específica, no responde necesariamente a una tabla. Una medida puede abarcar n tablas y por lo tanto no se tiene que alojar necesariamente en un lugar. La mayoría de los que programamos en Power BI nos conviene o tenemos por una muy buena costumbre crear nuestro propio estadio de consultas o nuestro propio estadio de tablas para medidas. O sea, creamos una medida en blanco, una consulta en blanco y agregamos ahí todas las medidas que queremos trabajar. Es más, podemos crear carpetas dentro de esta separación de consultas y podemos crear medidas para venta, medidas para compra, medidas para presupuesto, medidas para producción, qué sé yo. Sin embargo, lo básico es que para crear una medida, uno escoge una de las tablas si es que quiere hacerlo de otra manera y ubica esa medida en esa tabla y le dice nueva medida, ¿cierto? Y al igual que la nueva columna pone por defecto medida, ¿cierto? Necesita un nombre, como es obvio, y una función o una expresión, tal igual como si lo estuviésemos haciendo a nivel de columna. Lo interesante de una medida es que la medida tiene un icono, que parece una calculadora, que representa eso, que es una medida, y que a pesar de estar alojada en una tabla o en un grupo específico de medidas que hayamos creado, como les estoy comentando, funciona igual. Claro, a diferencia de una columna, no veríamos el resultado de esta hasta que no lo alojemos en una visualización, en una tabla, en una matriz, en un filtro, qué sé. Ahora, con DAX hay muchas funciones. Y claro, nos pasaríamos horas y horas hablando de cada una de las funciones, así que vamos a generalizar primero y según sea la necesidad que se use en las aplicaciones, se va agregando las funciones. Tenemos funciones de agregación, de recuento, lógicas, de información, de texto y de fecha. Y como indicamos ahí, similar a Excel, cuando yo empiezo a escribir la fórmula en la barra de Power BI Desktop, lo que hace es aparecer una lista de funciones disponibles, eso le llamamos el browser, para ayudar a determinar qué función disponible. Podemos usar las teclas de dirección, de arriba abajo, y lo interesante, que no lo dice allí la diapositiva, es que nos da un texto resumido de lo que hace esa función. Algo así como lo que están mirando en este momento en la pantalla. Si empiezo a escribir SU, aparecen todas las funciones que tienen ese espacio de letras, SU. Entonces, como ven aquí, aparece un letrerito
indicando que esta función retorna la suma de una expresión evaluada para una o para varias filas de una tabla, ¿no? Este no es un sum normal, es un sum X que trabaja con una tabla como referencia y una expresión de ejecutar en la tabla que nosotros digamos. Es fácil experimentar entonces con DAX porque no malogra nada. O sea, si no funciona una medida, si no la entendemos o si no nos da el resultado que esperamos, pues la cambiamos y usamos otra, ¿no? Siempre hay la posibilidad de tener rutas distintas para el trabajo en funciones, porque si quisiéramos ver si, por ejemplo, estamos buscando la posibilidad de un error, yo puedo buscar el error porque está en blanco, el error porque está mal escrita la función, el error porque no hay data, qué sé yo. Entonces, uno puede emplear las funciones indistintamente y lo bonito de esto es que DAX, como nos da un texto, le llamamos esto un typtext, un texto de tipo, inmediatamente podemos nosotros saber qué es lo que podemos hacer con esa función. Entre las funciones de agregación que tiene Power BI, tenemos el sum, el average, el min, el max, y obviamente el sum X que habíamos explicado hace un ratito. Como ven ahí, estas funciones solo pueden utilizarse con columnas numéricas, ¿ya? Y normalmente solo pueden agregar una columna a la vez, si es que lo usamos como columna. Pero si lo usamos como medida, esa función puede ampliarse. Pero claro, bajo los contextos que queramos. Es difícil poner un ejemplo específico, cuándo usar sum, cuándo usar average, ¿no? Pero esto nos da un poco la práctica y la necesidad, pues, ¿no? El requerimiento que vamos teniendo. Tenemos también funciones de recuento, ¿no? Que funcionan como en el Excel. Count, count A, count blank, count rows. Por ejemplo, si queremos saber cuántos registros tiene, cuántas ventas hizo un cliente, cuántas veces nos compró, cuántas veces se movió un producto, cuántos registros tengo, cuántos textos tengo, puedo usar indistintamente cada una de estas funciones, que dado el caso ya tendría que especificarse de acuerdo a lo que se vaya necesitando. Tenemos funciones lógicas que acompañan a un proceso de análisis también, como son el AND, el OR, el NOT, el if error. El if es una de las funciones más usadas. También puedo conectar condiciones con AND, con OR, y para eso uso precisamente este símbolo que representa el AND, por ejemplo, si se da el caso, o dos barras verticales cuando quiero usar el OR. Hay funciones que nos dan información, por ejemplo, si está en blanco, si es un número, si es un texto, si no es un texto, si hay un error, porque a veces podemos querer hacer una función, pero de repente el filtro que correspondía no va a aparecer en el momento que yo haga una segmentación. Entonces, si no aparece, la máquina me va a botar error, porque no encuentra cómo tomar esa data. Entonces, para eso usamos un is o un if error, y con eso evitamos que ocurra el error. Si ocurre, lo capturamos y hacemos otra operación, como por ejemplo poner en blancos. Tenemos también funciones de texto. La primera es concatenar, ¿no? Es muy importante porque a veces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tengo la necesidad de conectar dos tablas, pero no con un solo campo. El Power BI no te permite manejar dos campos como primary key o como foreign key. Entonces yo puedo concatenar y crear una columna concatenada de esos dos campos que quiero relacionar. Así que tengo como una llave única en un campo. Entonces ahí es muy útil en una columna crear el concatenate, ¿no? Y tenemos el replace, el search, el upper para mayúsculas, el lower para minúsculas, etcétera, ¿no? Funciones de fecha que se usan mucho, sobre todo porque el Power BI maneja muy bien la inteligencia del tiempo. Entonces tenemos funciones como date, hour, now, ¿no? Week, day, etcétera, ¿no? Bien, entonces vamos a mirar esto en una aplicación. Para ello voy rápidamente a
cargar la data, pero ya con, digamos, con el conocimiento previo que sabemos que nosotros no necesitamos explicar eso ya, porque ya lo hemos hecho en una oportunidad anterior. Vamos a ver. Bueno, vamos a trabajar con las estructuras que hicimos en un webinar anterior. Creo que es este. Ya está. Con este de aquí. Bien. Esperamos que la máquina nos dé toda la data que existe y con ello vamos a trabajar. Aquí tenemos, voy a trabajar clientes, voy a trabajar ventas y voy a trabajar vendedores. Listo. Ya sabemos que esta data fue probada, ya la hemos aplicado en una oportunidad anterior y estamos ahí. Listo. Una vez que jalamos, visualizamos la data correspondiente, cuidamos de que esté completa. Listo. Ahí está haciendo su trabajo. El Power BI extrayendo, transformando. Vamos a mirar rápidamente lo que tenemos. Bien, tenemos los clientes, está, tenemos los vendedores y tenemos las ventas. Bien, nos vamos a relacionar, relacionamos el código del empleado con el vendedor que está aquí. Vamos a jalarlo. Listo, ya está. Una vez que tenemos la data correctamente, vamos a agregar algunos campos precisamente para emplear lo que yo acabo de explicar. Por ejemplo, acá a propósito, voy a usar, a ver, 4 columnas. 4 columnas que nos ayuden a obtener, por ejemplo, el año, el mes, el día de la semana. Y algo que es importante, miren, en Power BI, yo tengo aquí ya de repente un informe y ese informe ya está hecho, ¿correcto? Pero responde a una fuente, ¿no? La fuente está aquí, cliente, vendedor, de esto, ¿qué es lo que realmente cambia todos los días? Obviamente las ventas. Entonces, si nosotros vamos a hacer una actualización, la máquina actualiza toda la data, no solamente la data que queremos hacer. Y eso a veces nos genera pérdida de tiempo porque, bueno, si miramos nuestro ejemplo, decimos, oye, pero ¿qué pasó aquí? ¿No? Vamos a hacer rapidito una visualización. Se hizo, ya lo actualicé, ¿a qué hora lo actualicé? Normalmente no lo sé. Así que lo correcto, lo deseable, es que yo ponga la actualización dentro de mi informe, de tal manera que me doy cuenta si la ha actualizado o no, porque me va a decir la hora, los minutos. Así que para eso puedo usar la fecha de hoy. Vamos a suponer que yo necesito hacer algo como esto, aquí, lo ponemos acá, y vamos a poner nuestros vendedores, ¿cierto? Nuestros vendedores los ponemos en el eje, y acá, por ahora, voy a poner el total de ventas. ¿Listo? Entonces, ahí está. Yo no podría saber si esto es lo último actualizado. No tendría que saberlo. Así que tengo que, de todas maneras, actualizar. Así que lo conveniente es ir al Power Query y decirle a una de estas opciones que yo sé que no se actualiza constantemente, por ejemplo, clientes, y decirle que no lo incluya, ¿no? Por defecto, no incluyo la actualización de clientes, no incluyo la actualización de vendedores. Claro, alguien te dice, ¿y qué pasa si los vendedores se actualizan? Bueno, si es así, tengo que saberlo y hacer mi actualización. Y a ventas no la toco. De tal manera que eso facilita enormemente el trabajo. Ya está. Ahora bien, cada vez que yo actualice, ustedes van a notar que solo se actualiza ventas. Porque clientes y vendedores no cambian todos los días, ¿no? Son tablas maestras, es poco probable que hayan cambios ahí. Uno que otro cliente más,
uno que otro vendedor más. Y si fuera el caso, ya lo sé. Así que tengo que actualizar todo, voy y cambio mi actualización. En cambio, las ventas son tablas transaccionales, cambian todos los días, así que eso sí es conveniente. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, yo requiero con cierta precisión saber en qué momento actualicé. Entonces, para eso voy a requerir precisamente mi informe, ¿correcto? Entonces voy acá y voy a agregar las columnas que sean convenientes y necesarias. Voy a coger, por ejemplo, como que practicamos un poco el lenguaje DAX. Así que mi nueva columna, ¿no? Les voy a indicar, la máquina inmediatamente le pone como nombre columna y yo le pongo año, ¿cierto? Bueno, año entonces, para no perder mi tiempo. Y le digo, extráeme el año de la fecha. En el momento que yo le pongo fecha, la máquina ya me ayudó, y a esto me refería, ¿ya? Cierro mi paréntesis y en este momento yo ya tengo el año de la fecha. ¿Okay? Puedo hacer una nueva columna y, por ejemplo, poner el mes. Y le digo, el mes es la función month, estoy usando ya el lenguaje DAX y me interesa trabajar el mes de la fecha. ¿Listo? Cierro. Ya lo tengo. Ahora requiero saber una nueva columna, días de la semana. Día, semana. Y le digo, bueno, voy a usar, en este caso, esta función, Wikiday. Miren, Wikiday retorna un número de 1 a 7 identificando el día de la semana, de una fecha. Entonces yo pongo la fecha, ¿cierto? La fecha está aquí. Pero mi segundo parámetro es indicar cómo es que en nuestro país, por ejemplo, se trabaja el lunes como 1, ¿cierto? No como lo estamos mirando ahí. Veamos qué nos ofrece esta segunda opción. Aquí está. Esta opción sería más factible, así que le damos 2 y tenemos el día de la semana en número, ¿no? Y luego, lo que les decía, algo que podría no parecer muy útil en este momento en una columna, sí lo va a hacer dentro de un momento cuando veamos para qué sirve. Vamos a poner la fecha de hoy. La fecha de hoy es la función now. ¿Ok? Es la función now. Ya está. Como ven, no tiene parámetros. Entonces le digo, aquí aparentemente estoy haciendo algo inaudito porque todas las columnas van a tener la misma fecha. En cambio aquí cada operación ha ido ejecutándose tal como lo hemos dicho en el marco teórico. Bueno, vayamos aquí y pongamos un cartel, una tarjeta. Vamos a poner en la parte superior. Y aquí alojamos precisamente el día de hoy. ¿Ok? La fecha de hoy. Lo jalamos aquí. Entonces, si ustedes miran su reloj, son las 5:40, las 21:09. Dentro de un momento, esa es la fecha de hoy. Podemos, probablemente, si no es necesario, pues obviamente, trabajar con nuestro texto, ¿no? El texto, si no lo requerimos, lo quitamos y ahí está. De tal manera que sabemos que a las 5:40 con 18 minutos hemos actualizado nuestra data, ¿no? Dentro de un momento lo vamos a hacer, cuando sea un poco más. Por ejemplo, ahorita ya son las 17:41. Así que le digo actualiza y la máquina nos va a poner la hora 5:41. Así que podemos seguir trabajando y guardarlo todo y vemos cuál fue la última actualización que hemos desarrollado, ¿no? Entonces ya tenemos allí una posibilidad muy importante para actualizar nuestra data en el trabajo que estamos desarrollando. Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos segmentar, se nos va a hacer más fácil.
porque cogemos nuestro segmentador y ahí jalamos el año. Es mucho más factible, lo ponemos tipo lista, por ejemplo, y ya tenemos la información por año de la empresa. Así que lo que estamos aquí mirando son las ventas de Rodríguez Calderón en total. Vamos a poner esto con etiquetas para que se pueda observar. Ya está. De manera que si clicamos en 2017, tenemos la información de las ventas solo en 2017, solo en 2016, solo en 2015, etcétera, etcétera. ¿Ok? No solamente eso, sino que como tenemos la posibilidad de segmentar, también segmentamos con mes. Y entonces lo hacemos a nivel de lista también. Ya está. Y miren, lo interesante aquí es que cuando cliquemos 2017, tenemos información solo hasta octubre. Solo quiero ver el total en octubre y ahí tengo el total de octubre. Solo quiero ver el total de enero y ahí tengo el total de enero. Entonces, este valor se va colocando a nivel del contexto, del filtro que exista en ese contexto. ¿Cuál es el filtro? Rodríguez Calderón, o sea, esta venta de Rodríguez Calderón. Pero en el momento que yo uso este clic aquí y este clic acá, el filtro ahora es Rodríguez Calderón 2017, mes 1. Y como lo hemos hecho a nivel de día de semana, podemos llegar hasta ese nivel de búsqueda de información. Eso es lo bonito del Power BI, ¿no? Por ejemplo, yo pongo día de la semana, lo voy a poner en lista también, y miren lo interesante, que en enero yo quiero ver todo lo que se vendió los días lunes, y tengo la información segmentada, ¿no? Día sábado, los días domingo, ¿no? Y así. Y tenemos información mucho más detallada, ¿de acuerdo? Bien. Eso por un lado, por un lado. Ahora, para ganar tiempo, que no nos gane el tiempo, mejor dicho, vamos a crear medidas, ¿ya? Lo voy a hacer en una nueva página, pero solo para efecto de poder explicar esto de las medidas. Las medidas yo las voy a colocar, todas las voy a colocar en ventas porque no hay mucho tiempo para explicar en detalle. Si es que necesito crear un nuevo bloque de medidas, lo puedo hacer aparte. Así que lo voy a hacer en medidas. Para crear las medidas, clico aquí, le digo nueva medida y voy a poner algo interesante. Por ejemplo, las ventas totales. Las ventas totales responden a la suma de todas las ventas que yo haya desarrollado y obviamente me interesa este campo total. ¿Correcto? Ya está. Esto, señores, es lo mismo. Si yo clico acá, miren, observen, voy a quitar 2017, voy a quitar mes 1, voy a quitar día 4. Observen, 21 millones, 21.6 millones. ¿Ok? Porque yo aquí tengo como valor el total. La máquina automáticamente me sumó, porque podría haberme promediado, minimizado, máximo, recuento, etc. Así que yo voy a retirar este valor y voy a poner en su lugar la medida. Miren en la calculadora. Y ustedes van a ver el mismo resultado. A eso me refería cuando Power BI por default hace automáticamente una, digamos, una medida automática. Porque aquí, como vieron, no necesité crear la medida. La máquina lo ha creado. Pero las medidas sí son útiles porque funciona a nivel de todo el contexto de la data. ¿Ok? A esto me estaba refiriendo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí en una tabla, podemos hacer acá, aquí mismo, aquí espacio. Vamos a poner la tabla para seguir con los vendedores. La ponemos aquí bonito. Y ahí vamos a poner el nombre del vendedor, ¿cierto? Y ponemos, por ejemplo, la venta total, ¿no? Ya está. Y ahí estamos mirando las ventas totales por vendedores. Es que esto lo podemos ordenar y ya sabemos que Rodríguez Calderón, ahí está los 21.600.000 que ustedes están mirando. Claro, puede no ser necesario en este momento, pero como estamos trabajando y aprendiendo, vamos a crear una nueva medida
que me dé el ranking de ventas. Así que le vamos a poner ranking de ventas. Y vamos a hacer algo. Como yo tengo filtros aquí, mi función real es en usar, por ejemplo, esta función, la función rankX. ¿No? La función rankX retorna el rango, una expresión de valor. O sea, digamos, Rodríguez Calderón debe estar en el primer puesto. A eso me refiero. Así que si yo uso rankX, lo primero que la máquina me pide es una tabla. O sea, ¿de qué tabla estamos hablando? Estamos hablando de toda la tabla de vendedores. ¿No? La tabla de vendedores. En la tabla de vendedores, yo voy a considerar la venta total. O sea, mi medida, venta total. Esta medida. Que claro, me sale que está en ventas, pero insisto, si yo hubiera creado un campo de medidas, pues no necesito hacer eso. Así. Ya está. Aparentemente esto está excelente. Ya está, me opera ahí. Así que si yo pongo el ranking, ya está. Ahí está el ranking. Funciona bien. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando yo ponga 2017? No se nota porque siguen apareciendo todos, pero de repente cuando ponga 2009 empiezo a tener problemas, ¿no? Porque Avanto, Arias, Landa no está aquí. Entonces, lo correcto es proteger esto, que cuando yo, por ejemplo, pongo 2012, solo deben aparecer todos menos Arias, porque Arias ya no funciona, ¿cierto? No está ahí. No vendía en ese tiempo, así que no, sí, pero no aparece nada. Igual, no tiene por qué ocupar un espacio si no es lo correcto. Así que vamos a hacer un pequeño cambio en esta función. Ese pequeño cambio aparentemente que puede ser sencillo, porque claro, si yo le pongo, por ejemplo, con inteligencia, le digo all select, le digo todos los que fueron seleccionados, ¿no? Podría esperar, por ejemplo, le voy a dar aquí, podría esperar un resultado y de repente cuando me voy al 2009 no se nota la diferencia. Porque all select funciona distinto a all. All select le dice solo los que están seleccionados, ¿cierto? Pero esto no se nota aquí. Se puede notar probablemente en otro momento, pero aquí no. Así que a esto nos debemos preguntar, ¿ya? Por ejemplo, si, y abrimos nuestra paréntesis, nos pide un estado lógico. Si está en blanco, ¿quién? ¿Quién está en blanco? Pues ventas totales, o sea, nuestro medidor. Si está en blanco ventas totales, entonces pone blanco, que aunque parezca un poco fuera de contexto, en realidad es decir, no escribas nada, ¿ok? Pero bueno, no se lo decimos así, le decimos blanco. De lo contrario, mira, ejecuta la operación. Y por supuesto tengo que cerrar mi misión. ¿No? Ya está, no vemos la gran diferencia, pero cuando pongamos 2008, ¿ven? Ya no aparece el resto de vendedores, porque ese vendedor ya no tiene esta vida ahí. ¿Ven? Miren lo importante de una función aparentemente tan sencilla, pero que se puede ir complementando, ¿no? Si, mira, si no hay nada, o sea, si ahí está en blanco, pues ponle blanco, o sea, no imprimas nada. Y si no, imprime el resultado producto de buscar cuál es el ranking de ese vendedor. ¿Listo? Vamos a poner una página aquí. Y miren, vamos un poquito a... ¿por qué no? Aún podríamos agregarle algo más aquí, a ver, se me ocurre. Algo que también es útil. Vamos a verlo.
Vamos a la página 1, donde tenemos nuestro resultado, y vamos a ponerle aquí la posibilidad de poner, por ejemplo, cuánto representa esto del total, ¿no? Miren, eso del total. Entonces yo le digo, mira, perfecto, quiero dividir esto entre esto. Pero ¿cómo se hace eso en Power BI? Porque esta es no se olviden que esto es una función que está sumando todas las ventas de Rodríguez Calderón. No está cogiendo, no es tan sencillo como decir esto entre esto, sino toda la suma de Rodríguez Calderón entre toda la suma de todos los vendedores, ¿no? Así sería, ¿correcto? Entonces, para que no ocurra, porque también, ¿qué pasa si hay filtros? Ahí la cosa no funciona, porque cuando esté en blanco, yo no voy a dividir 0 entre 20, ¿no? Me va a dar 0. O que sería otra cosa si yo de 20 entre 0, pucha, y si vuelo, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer algo distinto. Así que voy a crear una nueva medida. Vamos a poner una medida que se va a llamar el porcentaje. Vamos a llamarle por ventas vendedor. Y le decimos, mira, divide, ¿cierto? ¿Qué va a dividir? Las ventas totales. ¿Cómo sabe la máquina que se trata del vendedor? Porque tú le estás diciendo ventas totales. Pero cuando agarres el contexto, que en este caso es el filtro de Rodríguez Calderón, cuando esté ahí, Velázquez cuando esté ahí, Gutiérrez cuando esté ahí, simplemente divide su venta de él. Porque estoy usando Power BI, no se olviden. Esa es la inteligencia de los negocios. Y entonces yo voy a dividir entre la suma total. Pero, ¿cómo obligo a la máquina que sume la venta de las ventas, ¿no? Porque no se dan cuenta que esta venta sume todas y yo en este momento no lo sé. Estoy en Rodríguez Calderón, tendré la suma de Rodríguez Calderón, pero no la venta de todos. Entonces aquí funciona esta función calculate. Calculate, que es una función muy importante, muy especial, maneja una expresión basada en un filtro. Yo quiero aquí, obviamente, sumar las ventas totales. Pero las ventas totales de un filtro, porque si yo pongo ventas totales, la máquina va a dividir Rodríguez Calderón entre el monto de Rodríguez Calderón, así que me va a salir 1, ¿cierto? Y le digo, no, toma todo lo que esté en la tabla ventas. Todo lo que esté en la tabla ventas. O sea, calcúlame ese valor, pero entre todo lo que esté en la tabla ventas. ¿Se dan cuenta? Es bastante interesante. Y claro, esto es el calculate, ahí cierro las ventas, cierro el total, ya está, ¿qué más? Cierro el divide y esto lo multiplico por 100. Ya está. Ya estamos. Y aquí lo agregamos el porcentaje de las ventas. No lo he activado. Acá. Ok. Ahí ya está. ¿Ven? Miren qué importante. Rodríguez Calderón representa el 25.48% de todas las ventas. Y claro, cuando yo me ubique en el 2011, no va a haber ningún problema porque está trabajando con eso. Pero claro, si ustedes notan, está representando de todas las ventas. Por eso es que aquí habría que también decirle a la máquina, así como lo hemos hecho hace un momento, en lugar de poner all, le ponemos all selected. ¿Correcto? Entonces, debemos notar alguna diferencia respecto a, ahora sí suma al 100%, solo de lo que se ha seleccionado. Porque al obligar el all selected, le estoy diciendo, mira, de las ventas, pero de las ventas que están seleccionadas, no de todas las ventas, porque hace un momento vieron ustedes cómo se comportó de manera distinta, ¿cierto? Y bueno, señores, hay un conjunto de funciones que pueden ir, digamos, necesitándose manejar con algunos criterios adicionales, porque no hemos cogido la parte cliente,
Si podemos coger la parte de clientes, veremos que podemos hacer mucho más cosas porque son muchos más registros. ¿Ven? Ya no necesitamos la página 2 porque ya todo lo hemos hecho aquí en la página 1, así que lo vamos a eliminar. Muy bien. Tienen ustedes allí, hemos usado rápidamente, aprovechando un poco el trabajo que tenemos, una función zoom, la función isBlank, if, run, all selected, y aquí hemos usado la función divide, calculate, que como ven es muy interesante, muy bonito, porque el calculate suma, o resta, multiplica, o lo que quieran, pero basado en un filtro, que en este caso lo hemos puesto a nivel de all, o a nivel de all selected. Y ya tenemos un comportamiento distinto, pues, a lo que es común verlo a nivel. Aquí las medidas sí se hacen absolutamente necesarias. Bien, muy bien, señores, y quedan algunas interrogantes, con mucho gusto las podríamos atender. Voy a dejar de compartir y bueno, si hubiera la necesidad de alguna consulta que atender, con mucho gusto puedo atenderles. Muy bien, no hay preguntas. Entonces, nos quedamos allí y nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta la próxima.